Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 3 de la carta a Santiago. En este capítulo el apóstol aborda un tema muy importantísimo acerca de la lengua. Santiago enfatiza la importancia de controlar este miembro pequeño y de hablar de manera sabia y constructiva. También Santiago anima a los creyentes a buscar la sabiduría divina y a vivir de acuerdo con ella. Y Santiago establece una relación directa entre la sabiduría y la conducta, enfatizando que la sabiduría se demuestra en la vida práctica. Por eso es importante, querido hermano, que le prestemos atención a este capítulo y podamos entonces reflexionar en cómo estamos utilizando esos recursos que Dios nos entregó. Dice la Biblia, Santiago 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El apóstol Santiago quiere atacar un error que había en aquel entonces, y es que muchos falsos maestros se levantaban enseñando cosas contrarias a lo que dice la palabra del Señor. Y eso no solamente era del tiempo de Santiago y de Pablo. En nuestros tiempos sucede igual. Por eso es que nosotros debemos tener mucho cuidado y no seguir a cualquier persona solamente porque viene hablando en el nombre de Jesús, porque recuerda que la Biblia dice que muchos hablan en el nombre de Dios, pero realmente no vienen de Dios. Y claramente Jesús lo deja allí registrado en Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, donde dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así que hay que tener mucho cuidado, y el apóstol Santiago está previendo aquí a la iglesia para que no cometan estos errores. Un maestro debe conocer la voluntad de Dios más perfectamente que otros, y su conducta por lo tanto debe ser ejemplar. Este es el concepto importantísimo. Así que no cualquiera puede ser un maestro, es aquella persona a la cual Dios escoja. Y Santiago le habla y luego dice el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y empieza a explicar allí el tema acerca de la lengua. Es interesante esta temática. Y dice la sierva del Señor, Mensajes Selectos, página 92 del año 1899. El talento del habla se clasifica entre los dones más excelentes. El habla, pero puede ser mal utilizado. Por eso debemos tener la capacidad de refrenarlo. Y dice otro texto de Reverend Herald del 26 de mayo del año 1905, por medio de la ayuda que Cristo puede dar, seremos capaces de refrenar la lengua, aunque Él fue probado terriblemente para que hablara precipitadamente y con ira, ni una sola vez pecó con sus labios. Con paciente calma hizo frente a las burlas, los sarcasmos y al ridículo de sus compañeros en el banco del carpintero. En vez de replicar con ira, comenzaba a cantar uno de los bellos salmos de David, y sus compañeros se unían con él en el himno antes de que se dieran cuenta de lo que estaban haciendo. ¿Qué información se produciría en este mundo si los hombres y las mujeres de hoy día siguieran el ejemplo de Cristo en el uso de las palabras? Un impacto poderoso. Haríamos grandes obras, grandes innovaciones, porque la palabra, la lengua, tiene un poder grandísimo. Y cuando tú estás allí sentado o en tu casa y de pronto llega un hermano hablando mal de otra persona, inmediatamente tú sueltas, abres tu lengua y ya después que hablas es difícil o es imposible más bien poder traer otra vez esas palabras. Las palabras hieren, querido hermano, y es donde nosotros debemos tener mucho cuidado, controlar nuestra lengua. Dice el versículo 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque están grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeñito, dice, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Mira cómo lo explica el apóstol Santiago, el poder que tiene la lengua. Las palabras, querido amigo, tienen un poder grande. Nuestro cerebro funciona a través de pensamientos, acciones y palabras. Esos elementos ponen en función los fluidos químicos, que son hormonas que operan de distinta forma según el tipo de estímulo recibido por el cerebro. Todo empieza allí en la mente. Por ejemplo, cuando empleamos o recibimos palabras ofensivas o negativas,
se activan inmediatamente esos componentes en nuestro cerebro y se generan las corticoides, adrenalina y dinorfinas, que se les conoce como las hormonas de la infelicidad, las cuales afectan de manera negativa a nuestro organismo, provocando entonces ansiedad, violencia, enfermedad, depresión o dolor. Por tal motivo, querido hermano, entre más usemos esas palabras negativas, más sustancias de estas segregaremos. La sierva del Señor Elena de White, en Ministerio de Curación, página 185, dice lo siguiente: muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, la otra simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento, remordimiento, sentimiento de culpabilidad y desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Entonces mira bien lo importante de las palabras. Las palabras negativas no solamente destruyen la parte mental, sino también destruyen la parte física. Lo que te acabo de decir, estudios científicos lo confirman así y la sierva de Dios también lo respalda. Por el contrario, entonces, cuando hablamos de forma positiva, cuando hablamos de forma agradable, hermosa, entonces nuestro cerebro captará estímulos que infunden paz y favorecerá la relajación de todo nuestro organismo, activando ciertas hormonas. Estas hormonas se les llama hormonas de la felicidad, tales como la dopamina, la serotonina y las endorfinas, responsables de producir placer, motivación, alegría, satisfacción. Ellas reducen el dolor, contrarrestan los altos niveles de adrenalina causantes de la ansiedad, evitando el mal humor y ayudan a reducir los síntomas de las enfermedades. Son una especie de medicina natural que nuestro organismo segrega. Por eso nosotros debemos siempre frecuentar buenas palabras, pensamientos y acciones sublimes, positivas, divinas y hermosas. Y esto lo dice la sierva del Señor en Ministerio de Curación, página 213. Ella dice: el valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. Un espíritu satisfecho y alegre es como salud para el cuerpo y fuerza para el alma. Lo dice la palabra del Señor: el corazón alegre es una buena medicina. Y a la inversa, cuando se descuida la salud del cuerpo y se cultivan malos hábitos físicos, también sufre la vida religiosa. Lo que corrompe el cuerpo tiende a corromper el alma. El que entonces hace esto va quedando por ello inhabilitado para tener comunión con Dios y para rendirle un servicio elevado y santo. Por eso es que el apóstol Pablo allí en Filipenses 4:8 dijo lo siguiente y que encaja muy bien con lo que está hablando aquí Santiago. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y mira que todo empieza aquí en la lengua. Todo lo que tú hablas puede afectar a una persona de manera negativa o de manera positiva. Cierto predicador dijo en cierta ocasión: uno de los supremos deberes humanos es el de hacer que los demás se sientan valorados, útiles y felices. Interesante. A este nivel es al cual debemos llegar, que todas las personas que se rodean de nosotros o que nos rodean deben sentirse valoradas, útiles y felices. ¿Y cómo lo podemos lograr? Usando bien nuestra lengua, elogiando a las personas, evitando las palabras negativas hacia las otras personas, esperando siempre lo positivo de las personas. Debemos cultivar el uso de las palabras positivas y hermosas. Y cuando se habla acerca de este tema, el versículo que encaja perfectamente y que ayuda y le da valor aquí a Santiago es el Salmo 141:3. Mira bien lo que dice. Salmo 141:3 dice: pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Esta sería la oración que nosotros deberíamos hacer para que podamos refrenar nuestra lengua. La lengua, dice el versículo 6 de Santiago 3, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Y empieza a hablar el apóstol, pero luego dice: con esa lengua bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Pero luego dice: hermanos míos, esto no debe ser así.
¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Mira que el apóstol Santiago está hablando de lo que hace la lengua, pero no está diciendo que nosotros tenemos que dejarnos llevar por ella, porque así es. No, dice, nosotros tenemos que dominar. No podemos alabar a Dios y al mismo tiempo maldecir al hombre. Tenemos que refrenar esto, porque una fuente no puede dar dos aguas, dulce y amarga. Tenemos que ser muy cuidadosos y en esto nos ayuda Dios. Cristo Jesús es el único que nos puede dar fuerzas a través de su Santo Espíritu. Debemos pedirle a Él todos los días. Y luego entonces viene el versículo 13. El apóstol empieza a explicar cómo nosotros podemos dominar y refrenar esta lengua. De los versículos 13 en adelante hasta el 18, allí está la explicación. No voy a tener el tiempo de leer cada versículo, pero tú debes hacerlo allí. Lee, reflexiona y toma cambios en tu vida. ¿Cómo puedes refrenar tu lengua? El versículo 13 en adelante lo dice. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hay que tener mucho cuidado, querido hermano, y amar completamente a Dios. No dejarnos engañar por el enemigo. La sierva del Señor, Elena de White, en Revue d'Angel del 12 de marzo del año 1895, dice así: ¿qué es mentir contra la verdad? Pretender que se cree en la verdad mientras que el espíritu, las palabras y la conducta no representan a Cristo sino a Satanás. Suponer lo malo, ser impaciente y duro es mentir contra la verdad. Pero el amor, la paciencia y la clemencia están de acuerdo con los principios de la verdad. La verdad siempre es pura, siempre bondadosa, respira una fragancia celestial sin mezcla de egoísmo. Cuán ciertas son las palabras del apóstol: donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. En una institución o en una iglesia, una persona que da rienda suelta a pensamientos despiadados, hablando mal de los hermanos, puede agitar las peores pasiones del corazón humano y puede propagar una levadura de mal que actuará en todos los que se relacionen con ella. En esa forma, gana la victoria el enemigo de toda justicia, y el resultado de su obra es invalidar la oración del Salvador cuando suplicó que sus discípulos fueran uno como Él es uno con el Padre. Entonces, mira bien, todo empieza allí. Refrenar nuestra lengua. Y el versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Allí está. Tenemos que buscar entonces la sabiduría de lo alto. Cada día pedirle al Señor que nos ayude y nos llene de su sabiduría, para que cuando hablemos sabiduría, para que amemos a las personas, a nuestro prójimo, y no tengamos ningún recelo ni resentimiento hacia ellos. La sierva del Señor dice: los que se critican y condenan mutuamente están quebrantando los mandamientos de Dios y son una ofensa para Él. No aman ni a Dios ni a sus prójimos. Hermanos y hermanas, quitemos la basura de la crítica, los recelos y las quejas y no seáis quisquillosos. Algunos son tan sensibles que no se puede razonar con ellos. Sed muy sensibles en cuanto a lo que significa guardar la ley de Dios y en cuanto a si estáis guardando o quebrantando la ley. En esto es en lo que Dios quiere que seamos sensibles. Pero amemos a las personas, amémonos unos a otros y no permitamos que el enemigo de la justicia, el enemigo de Dios, ponga en nuestro corazón divisiones, recelos, iras y contiendas. Recuerda lo que leímos en Gálatas capítulo 5. Todas esas obras son frutos de la carne: las enemistades, los pleitos, las contiendas, las rencillas. Todo eso, dice el apóstol, los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Porque tu lengua es para alabar a Dios. No puede ser que tu lengua también la utilices para maldecir a tu prójimo. Evita esto, sana esto, elimina esto de tu vida. ¿Y cómo lo puedes hacer? Con la palabra del Señor. Deja que el Espíritu Santo controle tu mente, controle tu lengua, y todo lo que hables sea bendición para bendición. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 3 de la carta a Santiago. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!